Ya, yo voy a ir a mandar a los otros a ver si puedo pedir por último a la Pati, ¿ya? Hola, hola, ¿cómo están? Ya. ¿Cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a esperar unos minutitos porque había problemas, parece, hay algunos que no podían ingresar o a lo mejor se les mandaron otro link, no lo sé, parece, ¿no? Bueno, vamos a esperar unos momentos y vamos a comenzar. Ya, ahí no hay sala de espera, así que si es que alguien se cae o quiere ingresar, va a poder ingresar automático. ¿Ya? Voy a buscar una diapositiva que tenemos básica para hoy. Ya. Veo, había problemas de ingreso. Ya. Por eso mismo vamos a esperar unos minutitos más. Me voy presentando, ya yo sé que muchos me conocen, ya está. Es la vez número 50.000 que me toca presentarme, pero hay gente nueva, así que igual lo tengo que hacer. Ya, mi nombre es Giovanni, soy acupunturista. Tengo un diplomado en medicina china, cosmetólogo también, desde el 2024. Y ahora estamos estudiando quiropraxia, haciendo una especialización. Siempre seguimos estudiando, aprendiendo cosas nuevas, formándonos y actualizándonos en temas que tienen relación con terapias, con la salud, etcétera, etcétera. ¿Ya? Dicho eso, hoy día vamos a tener una horita de una clase introductoria que es de los meridianos, más conocido como los canales también, ¿ya? Voy a compartir pantalla, vamos a empezar de inmediato. Voy a cerrar estas cositas y vamos a comenzar, ¿ya? La clase va a estar grabada, esta clase de una hora va a quedar grabada, entonces la persona que no pudo ingresar, ¿ya? O ingresó más tarde, lo va a poder hacer igual, ver la clase grabada. Ya, como hoy día somos muchos, muchos, yo les recomiendo donde está el icono de la cámara mía, los tres puntitos, ¿cierto? Inferior, superior, perdón, y que derecha, van a ir a los tres puntitos y van a colocar anclar. ¿Ya? ¿Para qué es eso? Para que cuando el Zoom muestre, se abra algún micrófono, quizás por error, eh, la cámara del Zoom no se vaya allá por si yo estoy mostrando algo o hablando algo, explicando algo más que nada con las manos. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar. Bienvenidos todos. Voy a leer los mensajitos que hay. ¿Algún mensajito? Janet, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Janet. Romina, yo lo había leído, que había dicho que había problemas con el ingreso. Hola, Natalia. Hola, Romina. Hola, Caro. Hola a todos. Ya. Voy a poner un poco de musiquita para mí y vamos a comenzar. Como yo decía anteriormente, hoy día vamos a tener esta clase introductoria que es de los meridianos, ya que es eh, para dejar los invitados también a un curso que vamos a hacer pronto de estos canales o meridianos nivel experto. Vamos a aprender varias cositas en este curso. Habíamos hecho un taller de los meridianos hace poco, pero eh, este va a ser mucho más completo, ¿ya? Porque vamos a revisar no solamente los meridianos principales, los que uno conoce, ¿cierto? Aparte de los meridianos principales, vamos a conocer también los meridianos extraordinarios, ¿ya? Meridianos extraordinarios o, o también divergentes también, o maravillosos también le pueden encontrar en algunos textos. Y también vamos a conocer otros meridianos que son eh, también parte de no los meridianos clásicos, en donde ese meridiano está unido con otro.
¿ya? La relación conectora, los yin-luo, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ir aprendiendo con eso? Que cada meridiano va a tener una, un recorrido específico, ¿ya? Y ese recorrido específico va a ser, por ejemplo, de un órgano específico también, pero hay puntos, como una conexión de metro, hay puntos que van a ser más importantes en la medicina tradicional china o para hacer terapia. ¿Por qué? Porque va a ser, vuelvo al ejemplo, como una conexión de metro, donde uno hace la conexión, por ejemplo, ese punto va a tener es parte, por ejemplo, de un meridiano específico, pero además va a hacer la combinación con otro meridiano que viene desde abajo, que viene desde arriba, etcétera. Entonces ese punto de unión o luo conector va a ser un punto mucho más importante. Entonces, ¿para qué me sirve saber esto? Cuando yo voy a hacer terapia, voy a utilizar los meridianos como en algún masaje, por ejemplo, en la digitopuntura, eh, etcétera, etcétera, voy a escoger de este meridiano, ¿ya? El punto que tiene esta conexión, el luo. ¿Por qué? Porque voy a potenciar el meridiano que quizás está en este sentido y también el que viene horizontal. Por ejemplo, la conexión, ¿cierto? Eh, Partiendo un poco de la introducción de esto, el término meridiano hace referencia a estas líneas de energía que circulan a lo largo del cuerpo humano, ¿ya? A mí me gusta más la palabra, como dice acá, la palabra canales, porque es más, la traducción es más acertada. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros hacemos alusión a un meridiano, estamos haciendo más aludiendo a lo que es un meridiano que tiene que ver con los sistemas de rotación, traslación del hemisferio. Para eso está más acertada la palabra meridiano. Pero en la medicina tradicional china se ocupa más la palabra canales. ¿Por qué? Porque es un canal, esto ya siempre lo explico, pero para que se entienda por qué canal, porque es un canal por donde viaja eh, esta energía o este chi, ¿ya? Entonces, como que yo, para ejemplificar, por ejemplo, podría decir como una vena, ¿cierto? Una vena que va a empezar en un lado proximal de mi línea media, por ejemplo, ¿cierto? Cerca del pulmón, por ejemplo. Y va a terminar en mi mano. Entonces va a tener una zona distal o punto uno y va a tener una zona proximal, perdón, punto uno y una zona distal, punto 11 o 20, etcétera. ¿Ya? Entonces, por todo ese canal, que sería la traducción más acertada, va a ir este chi en el cuerpo. ¿Ya? Aquí vemos una imagen de unos textos clásicos que hablan de los meridianos, ¿cierto? Ahí está el meridiano, el Du, de la espalda. No solamente vamos a encontrarnos que están los meridianos de los órganos, los Sang y los Fu, sino que también nos vamos a encontrar con otros meridianos que no pertenecen específicamente a un órgano, como por ejemplo los más conocidos que pertenecen a los meridianos extraordinarios o maravillosos, es el Du y el Ren, o el vaso Concepción o el vaso Gobernador, ¿ya? Y uno está por la línea frontal, que es el Ren, o vaso Concepción, y el otro está por la parte trasera, vaso Gobernador, ¿cierto? Que es el que se ve acá, por toda la línea de la espalda, ¿cierto? Entonces este meridiano va a ir por toda la zona y va a terminar en la zona frontal. Y cuando termina en la zona frontal, que termina en esta zona, por dentro, debajo del labio, por debajo de la boca empieza su opuesto. Y terminan o empieza, dependiendo del punto de vista, cerca del ano. ¿Ya? Entonces, eh, esto haría una especie de circuito. ¿Ya? Y uno sería más yang y uno sería más yin.
¿ya? Nos vamos a encontrar en estos meridianos que vamos a tener meridianos que están asociados a las cualidades más frías o más internas que son los yin, los más profundos, ¿ya? Y también nos vamos a encontrar con otros meridianos que son más yang, los más superficiales, ¿ya? Quizás anatómicamente ambos meridianos van a estar muy profundos, pero para la comparativa en la medicina tradicional china, uno es más profundo que pertenece al yin y uno, el acoplado o la relación Biao-Li, la relación de unión, ¿cierto? Está más encima y eso podríamos decir que es más superficial, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar que, por ejemplo, todos los de los San, corazón, eh, vasopáncreas, riñón, eh, hígado, van a ser los meridianos más profundos. Quizá en algunos textos se suele mencionar como que son más importantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen más chi, tienen más energía, ¿ya? Como están más profundos, yo puedo con esos meridianos trabajar, quizás algunos postulan que es más rápido, ya que trabajar con el acoplado, pero también puedo trabajar con los yang, con los más superficiales. Entonces, por una parte, los profundos, que son los san, Z, A, N, G, ¿ya? Y por otro lado, que son los fu, son los más superficiales. Órganos, los san, los más profundos, yin, y los más superficiales, yang, que pertenecen más a la teología del calor, ¿cierto? Y son las vísceras. Para entenderlo un poco mejor, eh, los órganos más profundos son los que están en un órgano macizo que está siempre y en constante ejecución de un proceso. Por ejemplo, el corazón va a estar siempre bombeando sangre. Muy básico el ejemplo que estoy colocando, pero para que se entienda. Y los otros, las vísceras, van a ser una vía de paso, es decir, que en un momento trabajan, pero en un momento van a estar vacías, como por ejemplo intestino grueso, intestino delgado, vejiga, vesícula biliar, estómago, ¿ya? Eh, Volviendo un poco, bueno, empezando esta gran introducción que yo voy colocando un poco de introducción y de las cosas que vamos a ir viendo, esta teoría de los meridianos es una teoría milenaria, ¿ya? Que se fue ordenando de cierta manera por distintas personas o personajes importantes en la medicina tradicional china, que es lo que hoy por hoy conocemos eh, eh, como por ejemplo las ramas más conocidas, como la acupuntura, como la dietoterapia, la reflexología podal, la auriculoterapia, etcétera, 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 ¿ya? Pero la medicina tradicional china sería como la rama y las ramificaciones, ¿cierto? Serían estas maniobras o técnicas que pertenecen a la medicina tradicional china, ¿ya? Entonces la medicina tradicional china sería un árbol, por ejemplo, y las ramas con las hojas serían todas estas variantes que pertenecen a esta materia, pero que son características o, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Como técnicas, ¿ya? Y esto viene desde muchos años atrás, como dije anteriormente, hay textos muy emblemáticos como el Lin Shu, el clásico del emperador amarillo, etcétera, etcétera, en donde de cierta manera más metafórica estaban estos, estos mensajes entre líneas, este conocimiento. Y después, en esta misma historia,
estos eruditos o estudiosos, muchos eran médicos de dinastías específicas, fueron armando el contexto o estudiando y depurando lo que había en los textos, ¿ya? Como el médico Juato, como Bianché, como San Simiao, como etcétera, etcétera, 1 millón de personas, ¿ya? Algunos, claro, estudiaron unas técnicas y se le atribuyen también otras creaciones, ¿ya? Como por ejemplo, Juato se le atribuyen una creación de unos movimientos posturales que tienen relación con el Tai Chi o con el Qigong, que era para eh, ser siempre joven, ya para tener un sistema inmune fuerte y también para no envejecer, decían los chinos, ¿ya? Entonces, en todo esto, y yo lo estoy haciendo un resumen muy rápido, en todo esto ahí se fueron armando estas teorías de los canales, ¿ya? De los meridianos, como se conoce más coloquialmente, ¿no? Pero ya ustedes saben que la traducción más acertada serían canales, ¿ya? Como una vena es un cuerpo por donde viaja chi. Pero este chi es más que una energía, ¿no? Eso es muy básico para eh, describir qué es el chi, ¿ya? Cuando se habla de chi en la medicina china, muchas personas creen que es como una esfera, ¿no es cierto?, de luz, como los Dragon Ball, y es completamente distinto. Ese chi que se habla es un proceso también fisiológico y anatómico que tiene que ver con el cuerpo. Y desde ahí viene también el el conocimiento o el reconocimiento de que las terapias como la acupuntura o como terapias de la medicina china funcionan porque se han hecho estudios científicos en donde se miden parámetros específicos en el meridiano, que es donde, por ejemplo, el punto que vamos a escoger, el punto lugo que mencioné anteriormente, que una vez que lo presionamos, lo pinchamos, etcétera, tiene un cambio en el cuerpo. ¿Ya? Hay una terminación nerviosa ahí que comunica de cierta manera, muy ampliamente explicándolo, ese punto con terminación nerviosa que nosotros tocamos o que punturamos, ¿cierto? Tiene una comunicación con nuestro cuerpo completo, con nuestro cerebro, ¿cierto? Con mandar una orden, ¿ya? Para ejecutar un proceso específico en el cuerpo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de chi, hablamos de sangre, como dicen los chinos también, de chue, de chi, de líquidos orgánicos, que son los líquidos que tenemos en el cuerpo específicamente, como por ejemplo el que acompaña a la sangre, la lubricación que tenemos interna de articulaciones, de músculos, la saliva, una especie de líquido orgánico, ¿ya? Etcétera, etcétera. Entonces, cuando también hablamos que el meridiano del corazón, por ejemplo, está estancado o hay un estancamiento de chi de corazón, por ejemplo, no hablamos solamente de esta energía o de esto más metafórico que uno se imagina, ¿no? Hay un proceso fisiológico que tiene que ver con ese elemento que se manifiesta en este meridiano y que está estancado. Eso quiere decir que si tiene que ir de izquierda a derecha desde el punto 1 al punto 50, va más lento, por ejemplo, o se estancó en la mitad del camino, por ejemplo, ¿cierto? Y ahí se empieza a hacer una acumulación. Podríamos decir que cuando hay una acumulación o hay un estancamiento en el meridiano del vaso, que tiene que ver con la humedad, con los líquidos, entre otras cosas, podríamos generar o podríamos visualizarlo como un edema en la pierna, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, cuando hay un estancamiento de chi, va a haber un proceso fisiológico que no se está realizando de manera correcta en el cuerpo. Y ahí vendría lo que se conoce como
enfermedad para la medicina más convencional, la medicina alópata, ¿ya? Pero para los chinos es un síndrome. ¿Qué es un síndrome? Es un conjunto de características específicas que va a crear un patrón, síndrome, y va a generar este estancamiento y esta enfermedad si lo llevamos a la medicina más convencional, ¿ya? En la medicina tradicional china no hay enfermedades como tal, si bien se hace esta analogía a las patologías, y hoy por hoy, si yo me compro un libro de medicina china, podría venir ordenado alfabéticamente por patologías. Por ejemplo, acupuntura para el dolor en el estómago, por ejemplo, o para la diabetes, para los temas oncológicos, etcétera, ¿ya? Pero en la medicina tradicional china, como decía antes, es un conjunto de características que van a generar este síndrome. Por un lado, medicina china síndrome, y por otro lado sería, en lo más convencional, esa patología, ¿ya? Hoy por hoy se asocia mucho y se trabaja de esa misma manera, ¿cierto? Pero cuando yo, por ejemplo, trabajo con un meridiano, no solamente pongo un punto específico o trabajo a nivel de la zona que tiene la molestia. Por ejemplo, si hay un dolor abdominal, no solamente voy a trabajar en la zona del estancamiento, por ejemplo. La persona tiene problemas para dolor en el estómago, por ejemplo, ¿ya? Tiene problemas para ir al baño. Entonces se crearía quizás toda una patología, ¿no? Toda una patología. Pero yo puedo punturar o trabajar a nivel de la zona del dolor, pero también a nivel distal, en las manos, en los pies, etcétera. ¿Por qué? Porque la medicina tradicional china y los meridianos comandan mucho más que la piel, ¿cierto? Vamos a ver alguno que tiene una conexión interna, y esa conexión interna es la que, por ejemplo, el meridiano del pulmón nace desde el pulmón. Por eso tiene el nombre de meridiano del pulmón, ¿cierto? Nosotros o en los libros vamos a ver el recorrido que tenemos superficial, el recorrido que tenemos en el cuerpo, pero tiene una ramificación interna. Entonces, al momento de trabajar con ese meridiano, nosotros vamos a estar trabajando específicamente en la conexión interna que tiene ese meridiano, ¿cierto? Y además de eso, la medicina tradicional china es complementaria, y también en otros países eh, se hace siempre. Aquí en Chile o en los países más de Latinoamérica, nosotros vamos al médico cuando ya estamos enfermos, ¿cierto? Pero es una medicina preventiva. Entonces, los chinos se hacen acupuntura o terapia antes de estar enfermos. Desde ahí, como ejemplo, lo que yo mencionaba de este doctor que crea estos movimientos de Tai Chi que ayudan a la salud y son anti-envejecimiento, ¿ya? Entonces nosotros, claro, vamos al médico cuando ya tenemos la patología, los síndromes, pero esto es preventivo, ¿ya? Deberíamos ir antes de. Y además, como es preventivo y también no solamente trata la sintomatología, yo podría eh, deducir que ese dolor de estómago tiene una relación con una emoción, tiene una relación con la zona interna física del órgano, por ejemplo. Tiene relación con un estancamiento por quizás mala alimentación. Entonces ahí yo también podría entender por qué estoy colocando o trabajando a nivel de cabeza, por ejemplo, si el motivo de consulta o el dolor está en el abdomen. Ahí va a haber un diagnóstico que yo tengo que hacer. Y ahí voy a conocer de que, claro, esa emoción quizás está produciendo
un pensamiento rumiante, y ese pensamiento rumiante nos deja que la persona tenga esta conexión correcta, ¿no? Y ahí se produce el estancamiento, por ejemplo, ¿ya? Entonces, un poco de introducción e ir haciendo este análisis. Tenemos en términos generales eh, 12 canales principales, y ahí están los que yo mencionaba anteriormente, los de los San y de los Fu, pero también tenemos los canales extraordinarios, que son 8, ¿ya? También tenemos otros canales distintos o divergentes, que son 12, ¿ya? Y también tenemos los canales colaterales, ¿ya? Tenemos también canales que pertenecen o tienen el mismo nombre de los canales principales, pero son de los tendones o tendinos musculares, ¿cierto? Aquí vemos, por ejemplo, los canales principales, que estarían los que son yin y los que son yang. ¿Ya? También vamos eh, a conocer y a ver un poco de esta técnica o de esta información de el yin y el yang, que no es solamente esta esfera con las dos divisiones blanco y negro, ¿ya? Eso es solamente para hacer una ejemplificación de un concepto, ¿ya? Para entender que existe una dualidad, y los meridianos tienen relación con eso. Natalia Acosta levantó la mano. Cuénteme. Aprovecho de tomar. Hola, hola. Hola. Lo que pasa es que estaba tomando apuntes, disculpe que lo interrumpa, y no alcancé a escribir los colaterales. ¿Cuántos eran? Mira, acá están. 15. 15, ya. Eso quería Ok, saber, profe. Gracias. ya. Entonces vamos a aprender que hay meridianos. Ya, ya sabemos por una parte. Hay meridianos extraordinarios, ya, meridianos divergentes, meridianos de los tendinos musculares, que son igual que esto. Y esos, por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia? Esos son quizás más para trabajar cuando hacemos una maniobra de masaje, ¿ya? Porque el meridiano va a tener un recorrido parecido, pero el canal va a ser más ancho, ¿ya? Entonces va quizá a marcar o a tener una forma de una fibra muscular. Eso quiere decir, va a ser más ancho. Entonces, ¿para qué nos va a servir eso? Nos va a servir para cuando queremos trabajar con esto lo puedo sacar, trabajar con un masaje quizá, ¿cierto? En la digitopuntura vamos a presionar punto, pero también vamos a presionar el tendino muscular de ese meridiano, si lo puedo sacar. ¿Ya? Entonces acá vamos a conocer que los meridianos están bilaterales también, ¿ya? Salvo el meridiano por la línea media, que es el Renmai y el Dumai, por posterior y anterior. Esos solamente van a haber uno, ¿ya? Pero todos los otros meridianos van a ser bilaterales. Lo que tenemos en el lado izquierdo lo vamos a tener también en el lado derecho, ¿ya? Entonces podemos trabajar en el mismo lado o en el lado contrario. Si es que hacemos un masaje, si es que hacemos auriculoterapia, si es que hacemos digitopuntura, etcétera, etcétera, ¿ya? Cuando hacemos acupuntura también. Cuando hacemos un masaje de meridianos también, que es con una presión específica, ¿ya? ¿Por qué? Porque podemos trabajar en la zona del dolor o en el lado opuesto, de manera bilateral, ¿ya? Porque no siempre vamos a poder trabajar en el mismo lado, ¿ya? Porque si hay una persona que tiene un dolor o una inflamación en una zona, nosotros podríamos hacer presión en los puntos contralateral para crear ese efecto en la zona de la molestia, ¿ya? Entonces tenemos los puntos de el pulmón, canal del pulmón o meridiano del pulmón, canal del intestino grueso, canal del estómago, canal del vaso, del corazón, intestino delgado, vejiga, riñón, triple recalentador, ¿ya? Que ese no es específicamente
un órgano, como mencioné anteriormente, ¿ya? Es más una zona específica que representa el cuerpo en tres partes, triple, triple recalentador o tres hogueras, ya que pertenece a una zona superior, a una zona media y a una zona inferior, que está en la zona urogenital, ¿ya? Vesícula biliar y hígado. ¿Ya? Por otra parte, los 12 canales distintos, acá están los que mencionaba anteriormente. Se van a encontrar, si que tienen algún libro de acupuntura, de medicina china, que a veces el autor les cambia el nombre, pero es lo mismo. ¿Ya? Como por ejemplo los canales extraordinarios los vamos a poder encontrar como maravillosos, por ejemplo. ¿Ya? Pero son los mismos. ¿Ya? ¿Qué otros meridianos tenemos? Los extraordinarios o maravillosos. ¿Ya? Y acá estos no pertenecen específicamente a un meridiano. Carla, cuéntame. A un órgano, perdón. Hola, buenas tardes. No, ¿Cómo era estás, una Carla? consulta. Delante habló de los canales tendinomusculares. ¿Es lo mismo que los colaterales? ¿O era otra rama? No, no es lo mismo. Ah, ya. No es lo mismo. El de los tendinos musculares es este mismo, tiene este mismo nombre, pero por ejemplo, canal tendino muscular del pulmón, canal tendino muscular, y va a tener el mismo recorrido específicamente, casi el mismo, pero uno es más lineal, el principal, y el otro es como una zona, como que yo estuviese analizando la fibra muscular. Entonces va a ser más gordo, por ejemplo. Va a tener casi el mismo recorrido, pero va a ser una zona más ancha, ¿ya? Ya. Esa sería como la diferencia, ¿ya? Y se utiliza más para trabajar cuando hacemos una maniobra de masaje, ¿cierto? Hacemos masaje en la zona, ¿cierto? Ahí vamos a trabajar más con el canal tendino muscular, por ejemplo, o con la ventosa, por ejemplo, ¿ya? Podemos Profe, y esos hacer el punto específico, ¿sí? los canales o divergentes son como, son estos mismos canales que son como de los mismos principales, pero que se conectan con otros. Exactamente, Eso es cierto, porque exactamente. tienen otro recorrido igual los Tienen canales otra, claro, principales. tienen una conexión distinta. Entonces, por eso pertenecen como al mismo, pero no son Tienen un iguales. recorrido que hace que Sí, se conecten entre otros órganos, claro. ¿cierto? Igual que, por ejemplo, eh, estos, también, por ejemplo, este es de la línea media trasera, este es de la línea media por delante, que eran los que yo mencioné anteriormente, y estos de acá son una mezcla, tienen un recorrido específico, pero no tienen puntos específicos. ¿Qué quiero Ya. decir? Que todos sus puntos son como tienen un recorrido específico, por ejemplo, hay uno que es por la cintura. Las conexiones o los puntos que tiene pertenecen a otros meridianos porque es como una especie, como una trama, ¿cierto? Entonces, como se ve acá, entonces van a haber unos que se atraviesan, no sé si se alcanza a ver ahí, por ejemplo, aquí hay unos, ¿ven? Que se atraviesan, ¿cierto? Están de distinto color, ¿ven? Ahí. Entonces, ¿se fijan? Entonces, por eso yo digo que es como una red de metro, las líneas troncales, ¿cierto? Las principales y las conexiones que están por ahí, ¿cierto? Que a veces van a tener conexiones de dos meridianos. Entonces, eso, por ejemplo, va a ser un punto más efectivo o que yo tengo que escoger para trabajar. Porque ese punto supongamos la línea del metro, esta es la principal, ¿cierto? Y tiene líneas que van así, que van en diagonal, etc. Pero en un momento convergen las dos. Y ese punto, en donde convergen las dos, va a tener más potencia porque yo voy a trabajar o liberar esto, pero también de manera colateral voy a ir hacia allá. ¿Se fijan? Entonces, estos, por ejemplo, que son los extraordinarios o los maravillosos, salvo este y este, que como van por la línea del medio, sí tienen puntos propios, pero el resto son, como decía la compañera, como decía Carla, tienen un recorrido específico, pero no puntos específicos. ¿Por qué? Porque
por donde suelen pasar son puntos que ocupan, o puntos reservorios, cuando se habla, puntos con reserva de este chi de energía, pasan por un meridiano tomando sus puntos, ¿ya? Pero por el recorrido que tienen, siguiendo, por ejemplo, el que está en la cintura, toman este nombre como un meridiano extraordinario o maravilloso, ¿ya? Entonces acá tenemos el Dumai, Renmai, Chonmai. Hay meridianos que tienen la relación o tienen la acción de ayudar a abrir los ojos y cerrar, por ejemplo. Y también vamos a ver que hay unos yin y que hay unos yang, ¿ya? Unos más profundos y unos más superficiales, ¿ya? Unos de características yin que van a proporcionar quizás más frío en el cuerpo, van a estimular los líquidos del cuerpo, ¿cierto? Entonces ahí nosotros lo vamos a colocar dependiendo de lo que queremos trabajar. O vamos a presionar ese meridiano, o vamos a moxar, o vamos a dejar la ventosa fija, o vamos a hacer la maniobra, dependiendo de lo que queremos hacer, ¿cierto? Si queremos calentar el cuerpo, por ejemplo, algo muy básico, tendríamos que trabajar más en los meridianos que proporcionan calor, ¿ya? Porque yo quiero estimular, yo quiero tonificar meridianos yang, ¿cierto? Y si yo quiero lo inverso, meridianos yin, ¿cierto? Cuando hay mucho calor en el cuerpo, yo voy a potenciar los meridianos yin para calor, y el frío a lo mejor está muy bajo o los líquidos orgánicos están casi nulos, entonces se siente una sensación de calor. Voy a sentir una sensación de bochorno, ¿ya? Pero en la medicina china se habla, claro, dependiendo del análisis también podría ser que yo creo que tengo un calor, calor falso. ¿Cuándo es calor falso? ¿Cuándo es calor real? ¿Cierto? Porque si en este yin y yang, uno es frío y uno es calor, hay uno que está bajando, por ejemplo, yo no tomo agua, por ejemplo, ¿cierto? No tomo nunca agua. Y como muchas cosas calientes, por ejemplo, si los vamos a la dietoterapia, mi organismo va a empezar a calentarse un poco, ¿cierto? Y a tener quizá menos líquidos porque lo está secando. Entonces yo ahí tengo que trabajar con meridianos que proporcionen más calor, más frío para regular esto, porque si no, yo voy a tener mucho calor, este va bajando y voy a sentir estas sensaciones de bochorno. Pero no tengo que trabajar con el calor bajándolo, sino que tengo que estimular el frío para que los dos queden en el equilibrio, por ejemplo. Esa es la teoría un poco del yin y el yang, que se trabaja en la medicina tradicional china con los meridianos. Meridianos que son más yin y meridianos que son más yang. ¿Ya? Aquí hay un esquema, más o menos, para esquematizar lo que estamos hablando, ¿cierto? El recorrido. Van a haber unos que van hacia abajo y van a haber unos que van hacia arriba. Van a haber unos que están por la zona interna y van a haber unos que están por la zona externa. Los que están por la zona interna van a ser yin. Los que están por la zona externa, interna van a ser yin y externa van a ser yang, ¿cierto? Y siempre el acoplado va a ser uno por fuera y uno por dentro. O uno va hacia la cabeza y uno va hacia los pies. Entonces, de esa manera, un poco yo voy a ir determinando o analizando cuál puede ser más yin de los dos, ¿cierto? En términos específicos, cuál es yin, no más yin, ¿cierto? Pero todo depende con que se compare en esta teoría. Quizás se escucha muy difícil, pero bueno, fácil no es, pero con conocimiento y estudio nada es imposible, ¿ya? Hay algunos que empiezan en la cabeza y terminan en el pie, como por ejemplo este, ¿cierto?
el de estómago, por ejemplo, que empieza debajo del ojo y termina en el pie. Y hay otros que empiezan en el pie y van a terminar en la mano, por ejemplo, o en el pecho, ¿cierto? Entonces ahí hay unos que son yin, que proporcionan más frío o las cualidades del frío, ¿cierto? Por ejemplo, el meridiano del riñón. Los chinos lo asocian con la esencia, con lo congénito, muy metafóricamente hablando, con este cielo anterior y cielo posterior, que sería lo que yo adquiero como mi ADN, la información que me entregan mis padres. Y el cielo posterior es como yo administro esa esencia. Y si la administro bien, voy a tener una larga vida, ¿cierto? Pero si la administro mal, no voy a tener una larga vida. Lo mismo, por ejemplo, con las enfermedades hereditarias, ¿cierto? Yo voy a saber que va a haber una predisposición porque este cielo anterior viene con una predisposición de mis padres que quizás tenían diabetes. Pero si yo tengo una buena alimentación, me cuido, tengo un buen descanso, hago ejercicio, esa predisposición podría bajar y ser nula. Pero si yo no tengo ese buen cuidado, esa predisposición va a estar más latente y en cualquier momento sale a flote. Sí, Carla, cuéntame. Pueden ir haciendo preguntas si es que quieren. No, la idea no es que sea un monólogo esto, ¿ya? Pero dicen su nombre y hacen la pregunta. Carla, cuéntame. Tengo una confusión en realidad con los términos. Mire, cuando leo todos los meridianos yin son ascendentes. ¿Qué quiere Ujú. decir? ¿Que el recorrido parte de los pies hacia las manos? ¿Eso? ¿O Es desde un que van sector hacia hacia arriba arriba? solamente, Ah, ya. ¿Y que por van qué hacia dice arriba. fenómeno y por qué después dice entre paréntesis fenómeno yang? Ahí me confundo porque todos los meridianos yin son ascendentes, ya, entiendo que van hacia arriba. Claro. Pero después dice fenómeno yang. ¿Qué significa? Es que ahí va a depender de las zonas, porque de igual manera, o sea, todos los meridianos yin son ascendentes, eso quiere decir que van desde abajo hacia arriba, Ya. ¿cierto? Y todos los meridianos, al contrario, irían de arriba hacia abajo, ¿cierto? Pero va a depender también, como yo decía antes, con qué se compare, porque voy a ver que hay algunos, el fenómeno yang, lo voy a Más por fuera. entender porque van a ir por fuera, entonces yo podría decir, pero es Ah, yang, pero viene de abajo, ¿fijan? Entonces, va a depender siempre con qué se compare. ¿Cómo lo voy a comparar? Siempre lo voy a comparar con su opuesto. Por ejemplo, me voy a devolver aquí. Por ejemplo, los, los yin o los san o los profundos de aquí es pulmón, eh, es vaso páncreas, corazón, riñón, ¿cierto? Vesícula biliar, hígado, ¿cierto? Y este es su acoplado, el que está abajito. Entonces uno va a ser yin y el otro va a ser yang. Uno es más profundo y tiene todas las características del yin, del agua, por ejemplo, refrescante, es más frío, fluye. Y el otro va a tener todas las características del fuego, va hacia arriba, como el fuego, ¿cierto? Es de calor, proporciona calor, etcétera. Entonces, si bien yo voy a ver y me podría confundir fenómeno Yang porque lo veo que está por fuera, pero a lo mejor viene de abajo, entonces yo voy a decir, es Yi, ¿ya? Es el más o menos el fenómeno Yin o el fenómeno Yang. ¿Ya? ¿Alguien había levantado la mano, me parece, o no? ¿Puede hacer la pregunta? No lo sé. ¿Sí? ¿No? Ya. Seguimos. Entonces, eh, ¿qué más podemos decir de los meridianos? ¿Cierto? Aquí tenemos un esquema que simplifica todo lo que he hablado un poco de los meridianos. ¿Ya? El meridiano también va a tener, este es el meridiano, ¿cierto? Y su acoplado. Eh, esta es la letra, ¿cierto? P de pulmón y G de intestino grueso.
E de estómago, B de vaso. Este es vasopáncreas, siempre. A veces aparece como solamente vaso, pero siempre es vasopáncreas. Corazón, intestino delgado, vejiga, riñón, pericardio, triple recalentador, vesícula biliar y hígado. Van a tener, o los meridianos también, tienen una hora específica. Cuando lo llevamos a zona horaria, por ejemplo, van a tener una hora específica. También aprendemos eso en el curso en donde el meridiano a una hora tiene su hora más activa, ¿ya? Como por ejemplo, cuando me voy de fiesta, desde la 1 a las 3 de la mañana, mi hígado está en proceso de depuración. Cuando tiene su hora más alta, está en proceso de desecho, de depuración. Y por eso decía, cuando me voy de fiesta, 1 a 3 de la mañana, yo estoy tomando alcohol. Entonces, en su proceso más alto, en donde está depurando, tiene más trabajo. ¿Por qué? Porque su horario es de 1 a las 3, cuando está en depuración, yo estoy, por ejemplo, tomando alcohol, ¿cierto? Entonces vamos a ver que tiene una hora específica el meridiano, que tiene relación con el mecanismo, como decía antes, o el proceso fisiológico, este chi que tiene el pulmón. El pulmón, por ejemplo, el proceso de respiración, ¿cierto? El proceso de depuración mediante la oxigenación, eso sería como lo más principal. Pero para la medicina china tiene otras cosas también. Está estrechamente ligado con la piel, ¿cierto? Con la nariz. Entonces también vamos aprendiendo esas pequeñas cosas en donde sabemos que el meridiano tiene también un horario, ¿ya? Un horario máximo. ¿Qué más? Está aquí el comienzo. ¿En dónde comienza básicamente? La zona, ¿no? ¿Y en dónde termina? ¿Cierto? Por ejemplo, pulmón, su horario es de 3 a 5 de la mañana, comienza en el tórax, ¿ya? Y termina en la punta de los dedos de la mano. Y acá tendríamos el nombre como real del meridiano, que sería el meridiano Taijin, ¿ya? Aquí, si se fijan, tenemos y vamos a saber que este es Jin, este es Yang, este es Yang, este es Jin. Entonces, este es muy profundo, es de frío o relacionado con las características de frío. Este es Yang, es más de calor o relacionado con las características de calor, ¿cierto? Entonces, este es orégano, este es san, por ejemplo, y este es fu, víscera, yin, yang. Acá pasa lo mismo, pero a la inversa, yang y yin. Este es más asociado al calor, a la etiología del calor o las características de calor, y este es más de las características de frío, ¿cierto? Y todos los otros hacia abajo. Entonces todos los yin van a ser los más profundos, los yang van a ser los más superficiales, que en la comparativa del acoplado, ¿cierto? Del otro, que siempre van en parejas, tal cual como está acá. Este con este y así sucesivamente, ¿ya? Donde comienzan y donde terminan. Y el nombre específicamente. Yue Jin es más yin, es más profundo. Hígado, sí. ¿Cuál es su acoplado? Vesícula biliar, que es más yang, ¿cierto? ¿Qué más podemos conocer de los meridianos? Aquí hay un dibujo del meridiano, del pulmón, por ejemplo, ¿ya? Lo que nosotros vemos va a ser esto, que es lo superficial, ¿ya? Punto pulmón 1. Esta P es de pulmón, P de pulmón, y cada punto tiene un numerito, ¿ya? Básico. Acá es lo mismo, ¿ya? Pero si nos fijamos en esta línea que va punteada, es donde nace o la conexión interna,
Por eso se habla de profundo o de que a través del meridiano del pulmón yo voy a tratar pulmón, ¿cierto? Vemos, sí, Carla, vemos que se nace Ese, desde el pulmón, ¿sí? profe, es que aquí es donde tengo todavía la misma duda de delante. ¿Esos serían los canales divergentes? Este no, este sería el canal del pulmón. Esto sería el canal divergente, lo Ah, sí. interno. Ah, ya. Eso sería el canal Este, divergente del claro, este pulmón. podríamos decir que Ah, es un ya. canal divergente, claro. Ah, Pero ya. este es el de los meridianos tradicionales, por decirlo de cierta manera. El Profe, recorrido que... pero uno puede inferir directamente, o sea, así como el canal del pulmón, ¿cierto? Tiene el pulmón 1 hasta el pulmón 11. 11, en los divergentes igual tienen número, No, puedo acceder, no accedo a ellos. accedo mediante los puntos que yo voy a seleccionar de acá. Ah, ya. Eso Entonces, a entonces no nivel tendría yo puntos trabajo a propios. nivel superficial, pero voy a interceder en todo esto. Si se Ah, fijan, ya. tiene conexión con la zona de estómago también. Nace en los pulmones, pero ven que va, se conecta y vuelve a subir y sale. Entonces tiene una rama que nace, recorre el cuerpo y después sale como hacia esto, lo superficial. Entonces cuando seleccionamos, ¿qué punto voy a seleccionar? Por ejemplo, puntos importantes, pulmón 7, donde se toma el pulso. Pulmón 9 también es importante. Pulmón 1 también podría ser. Dependiendo del punto que voy a seleccionar, algunos, como por ejemplo el 1 y el 2, van a tener el mismo significado o van a ¿Qué? servir para lo mismo. Estoy en clase, me puse los audífonos para que... Pero hay otros que van a tener más potencia porque vamos a conocer que, por ejemplo, estos de la mano tienen la conexión que yo decía con otro, ¿cierto? Entonces, esos puntos voy a escoger porque voy a potenciar este pulmón, meridiano pulmón, pero también voy a potenciar el acoplado, ¿cierto? O también lo podría, es que hay distintas técnicas, también lo podría usar por dolor. Si hay una patología de túnel carpiano, por ejemplo, yo voy a masajear o voy a utilizar los puntos que tienen la relación anatómicamente hablando, por ejemplo, que no necesariamente podrían ser eh, eh, para trabajo por el canal del pulmón. ¿Se fijan? Entonces ahí yo podría trabajar con pulmón 5, me hace sentido, pulmón 6 y con los que están a la altura del problema, en la muñeca, ¿cierto? Si bien hay un meridiano que pasa específicamente por el medio, que ese tendría estrecha relación para la patología de túnel carpiano, porque el punto está acá, justo ahí, pero yo también como coadyuvante podría trabajar con solo puntos que están en la zona del dolor. ¿Ya? Entonces, es amplio el tema de los meridianos porque no solamente yo trabajo porque hay un dolor, por ejemplo, ¿cierto? Puedo trabajar puntos maestros porque quiero trabajar a través del canal del pulmón, quiero trabajar las emociones que tiene ese meridiano, ¿ya? La afección que mi diagnóstico me dice que por eso esta persona tiene esta sintomatología o enfermedad para la medicina convencional, ¿ya? Y este es lo mismo, es de un hombre y esta es la mujer. Se fijan que tiene una conexión interna, pero y también tiene una conexión con su acoplado. Ahí está eh, descifrando pulmón, que yo lo dije antes, y los intestinos. ¿Se acuerdan que lo vimos? Me voy a devolver. El acoplado, mire. Pulmón, intestino grueso. Pulmón, intestino grueso. ¿Dónde nace en el pulmón? ¿Pero con quién se conecta internamente? Con el intestino grueso. Anatómicamente hablando, por eso está ligado a ese. Porque yo podría decir, pero pulmón con intestino grueso no me suena, no tiene una relación anatómicamente hablando. Desde la visión
eh, de la medicina alópata, ¿no? Pero en la medicina china sí tiene una relación, porque las ramas internas tienen esa conexión. Entonces, con ese mismo ejemplo, ¿yo podría trabajar con intestino grueso para mejorar temas de pulmón? Por supuesto, porque está esa conexión. Para eso es esto, o lo que les mencioné anteriormente, esa relación interno y externo, vía Oli, ¿cierto? Porque cada uno tiene su acoplado, uno más profundo y uno superficial, pero yo puedo trabajar con los dos, o con el más profundo, o con el superficial para trabajar el acoplado. Natalia levantó la mano y después Lorena también levantó la mano. Profe, en la otra imagen, en la que sigue, ¿En esta? en esta sí dice del P1, en el otro, no en la otra, en la anterior, esta. No, Ajá. la donde sale la manito, donde sale el meridiano, el canal del pulmón. En el En la monito. imagen, ya, ¿dónde está la mujer y el hombre? ¿Ahí en Sí, esa? Ya, denme un minuto aquí. hay, hay una parte donde sale P1 y sale los puntos hasta el P11, hasta donde termina la mano. Ujú. Pero acá yo no hay P2. Ahí está, es Es que no que- están todos. Ahí está el P2. Miren, ah, ya, eso P1, quería saber. pulmón 1, pulmón 2, pulmón 3, pulmón 4, Ah, pulmón ya, 5, sí, 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. Claro, es que y están el 11. algunos marcados, pero todo puntito azul es un punto. El pulmón 1 Ah, está ok, sí. justo aquí en esta fosa, debajo de la clavícula, hacia la articulación del hombro. Yo me toco y hay una parte que es como una depresión ahí, y si yo me presiono fuerte es doloroso. Ahí está el pulmón 1 y arribita Ah, ya. está el pulmón 2. Ah, ya, profe, eso quería saber. Ok, Gracias. ya. Lorena, La pregunta, yo tengo ese muñequito y nos ¿ya? dice PS1, PS2, PS3, no dice la pura P. Este, un muñequito como esto, Sí, dice. ya, porque hay algunos que están en chino y otros están en inglés. Ah, Pero el recorrido debiese ser lo mismo, porque yo tengo, por ejemplo, este está en chino y este está en inglés, dice SP, SP. ¿y Sí, SP qué significa? ese pulmón, pero en inglés. Ah, ya, porque estaba buscando los puntos aquí donde está el muñeco y lo otro, cuando se Splen, refiere. Ah, de splen, luz. debería decir, claro, pulmón. Ya, Pero es lo mismo, es lo mismo. ya. Mira, aquí yo tengo este que es femenino, no sé si se alcanza a ver ahí, a ver. Yo tengo uno de esos, pero masculino. Ya, ahí, También parece, SP. también dice PP. Ya, Sí, este dice SP, ya. claro, por eso yo mencionaba, hay algunos que están en inglés, el recorrido es el mismo, ¿ya? Sí, porque Es el mismo, usted tiene que tener el masculino, sí, y el PC3 no sale igual que en la imagen del papel. este, Sale el PC3 como en el codo, por la parte del codo, pero la parte anterior se le llama posterior. ya, Por pero el otro lado del codo. es Tipo que si es PC3. P de Pablo y C de casa es pericardio, Ah, ya. pero fíjese que, mire, lo voy a explicar, fíjense que el del Ah, pericardio no es el mismo, porque el del pericardio tiene una vuelta y va por el medio, y el del pulmón que estamos sí. viendo está en amarillo. No es el mismo. Si Ah, de dice veras, y ahora me di SP, cuenta. Sí, claro. Si dice ya, SP ya. es el pulmón. Pero si dice PC, que va por la mano, ese es el punto que yo decía. Pericardio. Pericardio 6 y pericardio 7 es en los que están, pero ese va por Mm, acá, por el medio. Ah, por ya. el medio. Entonces, por eso Ya, y dice cuando otra se, cosa. El ya, y meridiano cuando se siempre refiere va a ser el mismo. Lo que cambia, hay algunos que vienen en chino, hay otros que vienen en inglés, pero no hay en español. ya, y cuando se refiere a rama interna que no se ven y acoplado, ¿cómo investigaron eso que el pulmón con el intestino grueso y eso se ve? ¿Es algo físico o es algo energético que no lo pueden ver con alguna máquina, con Se supone algún... que es la conexión interna fisiológica que los chinos dicen que tiene los meridianos. Pero fisiológica, ¿en qué sentido?
en cómo trabaja uno con el otro, se En puede cómo sacar trabaja fotos. uno con otro y que tiene una ramificación nerviosa que los conecta. Ah, nerviosa. Ya. Claro, porque los chinos en el fondo para hacer esto, bueno, también había como disecciones y estudios de cuerpos humanos que quizás estaban sin vida. Entonces, desde ahí viene la teoría y se fue depurando. Y en esos textos antiguos o en esas investigaciones, los chinos hacen esta analogía que tienen esta conexión por las terminaciones nerviosas que tienen internamente. Más que nada determinaciones nerviosas entonces. Ujú, Ya, exactamente. ya. Gracias. Ok, ya. Entonces, seguimos. Em, ¿Qué más podemos hablar? Bueno, aquí es más o menos lo mismo, pero anatómicamente, ¿dónde está el punto? ¿Cierto? Aquí fíjese que aparece como LU, pero es lo mismo. LU, pulmón 1, pulmón 2, y después va hacia acá. ¿Cierto? Está justo en la hendidura. ¿Ya? Pero es lo mismo. Ahí está una manera de ubicarlos, ¿ya? Que se aprende la ubicación es mediante de mi mano, pero en comparación a la mano del paciente. Es decir, que hay una medida, que ahí aparece acá, un zoom, ¿ya? Que es una medida específica que se da con el ancho de mis dedos. Pero yo antes tomé o calculé la mano del paciente. ¿Ya? Un zoom es el ancho de esta zona, por ejemplo, de la falange, ¿cierto? Entonces, yo tengo que saber más o menos si tenemos con el paciente eh, el mismo, el mismo grosor del dedo. Y si el paciente lo tiene un poquito más, yo con mi dedo en el cuerpo tomo la medida y doy un espacio más. Después, obviamente, con la práctica, eh, ya se saben dónde están los puntos específicamente sin ir palpando tanto, ¿ya? Y hay otra manera de que son a través de las apófisis espinosas o de alguna zona anatómica, ¿ya? Que, por ejemplo, desde pezón a pezón tenemos, voy a inventar, por ejemplo, 19 Sun. Entonces, si me dice la mitad, va a ser justamente en medio, en el cuarto espacio intercostal, por ejemplo, ¿cierto? O tengo 10 si yo tomo de Maleolo a Patela, por ejemplo. Estoy inventando, ¿cierto? Entonces, de esa manera, eso también lo vemos en el curso, que es la manera de cómo yo voy tomando un zoom, zoom y medio, dos zoom, cuatro zoom, ¿ya? Entonces, si dice 4 zoom desde medial hacia lateral por la línea o por la línea mamilar, entonces yo voy a entender que mi pectoral, ¿cierto? Desde medial, ¿cierto? Siguiendo una línea imaginaria, aquí tomo 4 dedos, el punto estará ahí, por ejemplo, antes del pezón. Entonces así aparecen los textos, ¿ya? O con la medida específica o refiriéndose a una zona anatómica, ¿ya? Desde el malleolo interno, desde el malleolo externo, lo que se conoce como tobillo, para los que no lo saben. Desde la zona calcánea, desde la zona patelar, ¿ya? Desde la zona del trocánter mayor, menor, de la apófisis espinosa hacia medial, etc. ¿Ya? Así se van ubicando los puntos entonces. ¿Qué más teníamos para ver? Bueno, aquí está el resumen. Este era el que preguntaba la compañera que decía, PC es este, pericardio. Y el del pulmón es este, ¿cierto? Que termina en el dedo pulgar, ¿ya? Por la parte del radio. Y el PC, P de Pablo y C de casa, es por acá,
¿cierto? Pericardio, ¿ya? Eh, los meridianos, el meridiano el DU, el REN, perdón, que yo decía antes, el meridiano del DU, fíjense que los que son yin aparecen aquí en esta imagen eh, con color azul, y los que son yang o de calor aparecen con color rojo, ¿ya? Y ahí, aquí hay una mezcla, perdón, me moví, y aquí hay una mezcla, ¿cierto? Me moví de nuevo. Y aquí hay una mezcla, ¿cierto? Los meridianos yin y los meridianos yang. Fíjense que los meridianos yin van, como dije anteriormente yo, por la zona interna, ¿cierto? La zona más medial, lo más cercano a la zona, a la línea media, fíjense acá, ¿ya? Y el acoplado va por la zona lateral o por fuera. Fíjense acá en la pierna, son de color rojo, ¿cierto? Esto es igual. Ahora, depende de con qué se compare, porque yo mencionaba anteriormente que todo va a depender con qué se compare, en términos cuando yo hago o estoy haciendo un análisis, ¿cierto? Porque si yo comparo la parte anterior del cuerpo con la parte posterior, ahí cambia la idea, porque todo lo que está en la zona anterior va a ser más yin o más frío, o va a tener esas características que la zona de la espalda, que es más yang, ¿ya? La zona de la espalda es más del calor, y la zona interna, delante, es más yin. Por eso antes también decía, si bien hay un meridiano específico yin y un meridiano específico yang, pero cuando englobo o hago analogías con otra cosa, va a depender con qué se compare, ¿ya? Por ejemplo, yo podría decir, es más interna la base de mi lengua que la punta de la lengua. Pero en términos generales, la lengua ya es algo interno porque está dentro de la boca, es mucosa, es fría, tiene saliva, etcétera, tiene características yin. Pero si yo hago la comparación, por eso digo, depende con qué se compare. Ahí podría cambiar, quizás no el meridiano específico, siempre el meridiano va a ser yin o yang, ¿cierto? Pero va a depender, por ejemplo, de la comparativa que yo hago. Del mismo meridiano yin, yo podría decir que todo lo que está más a la línea media, si el meridiano empieza en el pecho y termina en los dedos de la mano, va a ser quizás más profundo o más yin lo que está cerca del pecho, ¿no? De la línea media. Y va a ser más distal o más de calor en los puntos donde termina, ¿ya? Este, por ejemplo, es igual al monito que tengo yo acá, que tiene, están todos en chino, ¿ya? Pero es lo mismo. Y este también, si se fijan, no sé si se alcanza a ver, pero este los tiene en negro y en rojo. Los negros son yin y los rojos son yang, ¿cierto? Pero es lo mismo. Por este lado tienen los de... me gusta este modelo porque acá tiene, estos son los meridianos y estos son puntos de la acupuntura TUM, que son otra acupuntura que es de cierta manera más, tiene menos años que la acupuntura clásica. Y aquí bueno, yo sé que también muchos lo han visto, pero este es el cuadrito que usamos y que aprendemos también para saber, ¿cierto? Aquí está la relación, o las zonas, o como le digo yo, las esferas, que es todo lo que pertenece a cada elemento. Tenemos los elementos o los 5 movimientos que tienen relación con el meridiano, con el órgano, ¿cierto? En donde se expresa cuál es la emoción, eh, cuál es el sabor, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos el corazón acá, ¿cierto? Es san, ahí está puesto. Tenemos el intestino delgado, que es su acoplado, es fu. ¿Cuál es yin?
el de color azul, el corazón, y este es su acoplado. ¿Podría trabajar con intestino delgado para potenciar meridiano del corazón? Sí. ¿Cuál es su sabor? El amargo. ¿Ya? La dietoterapia dice que el amargo, siguiendo con ese ejemplo, el amargo, como es el sabor del corazón, va a potenciar y va a tonificar el corazón y el intestino delgado, porque pertenece a esto. Pero un abusar del sabor amargo va a perjudicarlo, ¿ya? Lo mismo acá, el dulce, y hablamos de sabores que el alimento en sí tenga, ¿ya? La dietoterapia o la fitoterapia habla de que cada alimento, cada hierba tiene un sabor específico o pertenece a una familia y por eso tiene una etiología, ¿cierto? Una etiología de calor, una etiología de calor, por ejemplo, la cúrcuma, el jengibre, el ginseng, proporcionan calor, entonces serían más para tonificar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en base a lo mismo, hay un sabor. Yo con el sabor dulce, etiológicamente hablando de un sabor natural dulce, no de un chocolate, voy a potenciar mi vasopáncreas y mi estómago, ¿cierto? Cuando hay una deficiencia, por ejemplo, ¿ya? Pero si yo abuso de ese sabor dulce, me voy a ir a todo lo contrario. Ahí está esa relación de equilibrio, yin y yang, un constante equilibrio que yo tengo que mantener. Si me voy al extremo, yo voy a perjudicar mi estómago y mi vasopáncreas. ¿Ya? El picante, yo con el sabor picante voy a estimular mi sistema respiratorio, los pulmones y mi intestino grueso. Pero un exceso de picante va a ser perjudicial, para mi sistema pulmonar y para mi intestino grueso. Por ejemplo, en el intestino grueso, el picante va a producir un exceso de inflamación de la vía depurativa, ¿ya? Que es por donde va a salir o vamos a drenar de cierta manera y hablando muy general, ¿ya? Acá el salado, lo mismo, ¿ya? El salado va a tonificar los riñones, pero el exceso de sal o de sodio, ¿qué podría ocasionar? Cálculos en los riñones o problemas en su acoplado, vejiga, riñón. Esta parte es muy interesante, me gusta mucho. Lo mismo acá, el hígado, el ácido hígado, pero este hace mucho sentido, porque el salado, claro, el sodio o el mineral específicamente podría el exceso generar cálculos. Este mineral que no vamos a poder drenar de cierta manera, hablando muy ampliamente y englobando. Y así sucesivamente, acá tenemos la emoción que está relacionada, la ira, el miedo, la tristeza, la reflexión, y tenemos también la manifestación más física, por decirlo, el ojo, hígado y vesícula biliar, ojo seco, que podría estar funcionando irregular, el hígado y la vesícula biliar. Lengua en términos generales, lengua muy roja, corazón e intestino delgado, ¿ya? Los labios resecos que podría estar en deficiencia o no funcionando muy bien, vasopáncreas y estómago. La nariz, donde se expresa una rinitis, ¿de dónde vendría según la medicina tradicional china? Del meridiano del pulmón. Y del oído, una otitis, por ejemplo, que podría estar aludiendo una patología interna. ¿De qué? De riñón o de vejiga. ¿Ya? ¿Y qué más? Los músculos. Si tengo un problema muscular, ¿en qué meridiano voy a trabajar? Vasopáncreas y estómago. El de la piel, psoriasis, dermatitis, etcétera, etcétera. ¿En qué podría trabajar? En el del pulmón y el del intestino grueso.
Temas de hueso, la esencia, lo que hablé antes. Los chinos dicen que la esencia viene del riñón, ¿no? Por eso también cuando hacen tai chi, la energía, la esencia, y yo trabajo, ¿de dónde me la saco? De la zona del riñón, ¿cierto? De ahí, de esa zona, parte y hago la figura, por ejemplo. Los huesos, riñón. El miedo excesivo que va a ser perjudicial para riñón, vejiga. Me dice pipí de miedo. Yo siempre doy ese ejemplo, pero me hace mucho sentido. Miedo excesivo, riñón, vejiga. Ahí está la conexión que yo hablaba antes, de esa conexión interna que no se ve. ¿Ya? Está todo conectado en nuestro cuerpo. No hay nada porque sí o porque faltaba un espacio, estaba muy vacío, yo voy a poner esto. No, hay una conexión interna, hay una conexión que no vemos. ¿Ya? Y que los chinos, después de mucho estudio, la planificaron y la ordenaron. ¿Ya? Y con eso me parece que esa era la última. Con eso vamos a ir terminando esta clase de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla. Si es que tienen alguna preguntita, duda, consulta. Nos pasamos un poquito, pero bien. Lorena, cuéntame. Voy a tomar tecito. ¿El acoplado es lo que se usa para el biomagnetismo? También podría ser. Muchos de los puntos de biomagnetismo pertenecen a puntos acupunturales. Ya, pero no todo, o no está todo No basado, todos, o no algunos. todos, pero hay algunos que son los mismos. Ya, Ujú. Yo, por ejemplo, después, lo que hago, yo también hago biomagnetismo, pero mucho menos. Pero a veces pongo, por ejemplo, que funciona muy bien, poner, cuando yo veo que hay un meridiano que está con algún problema, y si hice masaje, ventosa, lo que sea, auriculoterapia, péndulo, lo que ustedes quieran hacer, poner un imán en el comienzo y en el final del meridiano, para que haga esto, ¿cierto? Para que circule ese estancamiento. Entonces ahí, de hecho, parece que hay ahí entraría esta teoría, por ejemplo, que en el biomagnetismo podríamos hacer circular ese estancamiento. Hay un patrón, no recuerdo el nombre específico, pero hay patrones que ocupan los meridianos de acupuntura para hacer biomagnetismo y que se basa más o menos en eso, como poner uno en el comienzo y uno en el final para que el estancamiento cese y fluya esa energía, o uno en el comienzo, o uno en el final y uno en el medio, o en un punto específico que tenga la conexión con dos meridianos, como decía antes. ¿Alguna otra y duda, otra, consulta? ¿Sí? yo quería consultar también, cuando se habla de los meridianos, ¿le hace presión en ese punto? ¿Está un ratito, después se va al otro punto? ¿Le hace un masaje? Claro, eso se hace con digitopuntura. En el curso vamos a aprender también cuáles son los puntos más importantes de cada meridiano, ¿ya? Y cómo se hace la digitopuntura clásica, que no es solamente una presión, es dependiendo de la maniobra, también voy a tener un mecanismo, si la maniobra va círculos hacia afuera, círculos hacia adentro, si es pulsar y salir, si es pulsar y, ¿cierto? O pulsar y soltar, o fuerte. Entonces, el Ah, mecanismo, la maniobra in situ tiene una característica específica para hacer, por ejemplo, digitopuntura en un meridiano. Entonces, si bien ya podría masajear el meridiano y voy a tener un efecto bueno, pero si hago una maniobra que es específica, que concuerda con lo que quiero hacer, no sé, voy a tonificar porque hay deficiencia de chi de pulmón, entonces voy a tonificar. Entonces ahí va a ser a la derecha, por ejemplo. Círculos a la derecha. Va a tener más efecto que si yo hago esto solamente. También aprendemos en el curso un poco todos los puntos de cada meridiano, los puntos más importantes. Hay puntos que se llaman puntos maestros también, ¿ya? Que son estos que yo mencionaba anteriormente que tienen esa conexión más profunda. Puntos maestros o puntos más importantes de cada meridiano, ¿ya?
los puntos distales también. Están los puntos, hay 1 millón de conexiones o de nombres para algunos puntos, ¿ya? Pero básicamente tiene relación con lo que yo mencioné anteriormente, que en esa línea de metro troncal, ¿cierto? Como decía la imagen, va a haber un punto específico que converge con otro meridiano o con meridianos. Entonces ese punto va a ser, por ejemplo, un punto maestro, ¿ya? O podría ser un punto gemar cuando se habla de los líquidos. Va a tener un punto de un meridiano yin y convergen, tienen una conexión con otros meridianos yin. Entonces ese punto va a ser muy yin para contrarrestar yang, ¿cierto? En este mecanismo. Calor y frío. ¿Ya? Natalia, Profe, consulta sobre el curso, ¿cuándo es? les voy a mostrar eso, los horarios. Denme un minuto. Los Ya, tenía por gracias. acá. Bueno, ahí vamos a ver qué son los meridianos, vamos a hacer la introducción, pero mucho más larga, un poco de historia. Vamos a ir viendo 2 meridianos o un poquito más por clase. Denme un minuto, estoy buscando la imagen. Y el precio lo consultan ahí por interno porque eso no lo tengo, pero yo les voy a mostrar los días. Denme un minuto, estoy buscándolo. Y son de 19, en este mismo horario más o menos, de 19:30 a... Son 2 horitas, de 19:30 a 21:30. ¿Ya? Denme un minuto. Ya lo encuentro. Aquí está. Giovanni, Ujú. como mencionaste el uso de imanes, ¿qué polaridades utilizas tú para cuando Buena quieres pregunta. generar un... Sí, es Depende. la parte más alta. Depende de lo que quiero lograr, ¿ya? Si bien hay un patrón, pero depende de lo que quiero lograr, porque podría ser la misma mecánica o sea, o el mismo principio del biomagnetismo o contrario, pero va a depender. Voy a compartir pantalla de nuevo para mostrarles Va a depender, lo vamos a ver en el curso. Ah, súper, ya, Pero gracias. podemos analizarlo igual. ¿Tú qué crees? ¿Qué podríamos utilizar? ¿Tú haces biomagnetismo? Sí, sí, Ya. ¿Qué yo en la podríamos parte utilizar? más A ver. alta por negativo, pondría negativo y más como hacia la parte baja del cuerpo, viendo el meridiano pulmón, pondría un, un polo positivo. Está súper. Muy bien. Sí, así es. Pero Se me también fue vamos. la señal. Sí, se escucha un poco entrecortado. Pero está bien. Voy a hacer así con la mano si es que no me está escuchando. Está bien, pero lo vamos a aprender también en el cursito. Con más detalle. Natalia me había Excelente. preguntado, parece. Aquí están los días. Empezamos Sí, de esta profe. semana a la próxima semana. Estamos a 24. Y aquí están los horarios. Son 6 clases. 2, 4, 6, 8, 10. Son 12 horas en total. ¿Ya? En donde vamos Ok. a ver todo lo que corresponde a los meridianos y vamos a quedar expertos. ¿Ya? Porque vamos a ver Ya. meridianos, vamos a ver los puntos, la conexión, los yin lugo, los divergentes, los tendinos musculares, ¿cierto? Ahí van a tener también la grabación de cada clase y el PDF de cada clase se va, lo mismo que vemos en clase, yo lo mando al centro OneMin y ese se lo envían a ustedes a su correo. Entonces, clase a clase vamos a ir teniendo una especie de manual que al final yo mando el completo. ¿Por qué no lo mando de una vez? Porque me ha pasado que se adelanta.
y me preguntan cosas que no hemos visto aún. Entonces ahí quizás algunos se pueden perder o entonces nos vamos, lo que vamos viendo por clase van recibiendo en su correo y una vez que finaliza el curso, también el Centro Guanmin les entrega un certificado de participación del curso. Carla levanta la mano. Ya, profe. Gracias. Gracias a ti, Natalia. Profe, mire, estoy viendo aquí un documento que envió usted, creo, en uno de los cursos anteriores ¿Yo que hemos envié? tomado. Sí, pero lo envió creo que en un taller que hicimos de digitopuntura. ¿De Ya, pero qué? de digitopuntura. Ya. Ya, entonces mire, estoy revisando aquí, por ejemplo, el canal de estómago y el canal del vaso. Ya, estoy viendo que el estómago comienza aquí en la cabeza y termina en el pie. ¿Ya? Sí. Delante cuando yo hice una pregunta, decíamos que los que iban si uno se colocaba con los brazos arriba, si iba de arriba hacia abajo, ese Ujú. era un canal yang, ¿cierto? ¿Cierto? Ya, pero el hecho de que el recorrido de este canal vaya en esta zona es yin, ¿cierto? Sí, espérenme. Estoy buscando para proyectarlo para que todos también lo vean lo que Ya. están preguntando. Eh, compartir. Ya. Es, Aquí tengo un material complementario de todos los meridianos. ¿Qué meridiano era el que me mencionaba? Vaso estaba estómago. viendo estómago y vaso, sí, ahí está el Ya. estómago anterior. Ya, Aquí está estómago. claro, parte, ¿cierto? Estómago 1 aquí en la cabeza, por aquí, y termina en el pie. Sí, Ya, hace un giro, claro. ya. Pero si siguiendo con el esquema del hombre o la mujer que estaba con las manitos hacia arriba, ¿cierto? ¿Ya? Si el sentido iba de arriba hacia abajo, decíamos que eso era yang, ¿cierto? Claro. Ya, pero el hecho de que el canal vaya por aquí adelante, esta zona de nosotros es una zona yin, ¿cierto? Es más yin. Exactamente. Ya. Y entonces el canal es yin o es yang. ¿Qué cree usted? Yo creo que es yin, pero yo lo Ya. aprendí así porque estaba en esta zona que es una zona que no es Pero ¿y como cuál es su acoplado? el vaso. Ya. Y el vaso es yin. Entonces, Y el vaso ese es yin, claro, va del pie hacia arriba. claro, es que Pero igual por va eso, por dentro, entonces igual yo diría que es yin. claro, es que no puede haber el acoplado, no puede ser yin también. Entonces ahí, por eso yo antes decía, depende Ah, con qué se compare. ¿Cierto? ah, Porque tenemos el ya, acoplado. Anatómicamente ya, ya, ya. hablando, si yo levanto la mano, perfecto, todos estos son yin. Y como también decía la teoría, los que suben o los que bajan, pero ahí yo tengo que hacer la comparativa eh, con el acoplado, ¿cierto? Y Ah, ya, el más interno, el sang, sería el vaso páncreas y el ya, acoplado perfecto. sería el estómago. Si se fija y yo comparo, mire el recorrido, este que es el más interno de los que, para la pregunta, yo creía que era el otro interno también, este va por la parte interna de la pierna y el otro va en la comparativa. Si yo comparo esa parte, este va por la parte más delantera de la pierna. Claro, podría decir los dos son yin, pero como la relación Via-Oli o el acoplado del estómago es el vaso páncreas, yo tengo que analizar el acoplado para discriminar y decir, claro, el otro es más yin porque es más va interno, ¿cierto? Y el otro va más externo, ¿cierto? Y además es el acoplado. Entonces, automáticamente, si yo sé cuáles son todos los san, automáticamente yo voy a saber cuáles son todos los fu, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, analicemos otro, por ejemplo, el del corazón, por ejemplo. Este sería interno
o externo. ¿Qué me dice Interno. la ubicación? Va, ¿cierto? Va por adentro, no va por acá. Mm, ¿Y su acoplado por dónde va? Por Atrás. atrás. Entonces, ¿cuál es la parte Entiendo. más yin? Si estoy analizando espalda con abdomen, abdomen. ¿Cuál es la parte más yin? ¿La parte interna de la mano o la parte externa de la mano? La parte interna. Interno. Entonces, corazón sería el yin, sería el san, el más interno. Y el acoplado que va por fuera y toma la espalda y va por fuera, sería el yang. ¿Ya? También vamos a aprender la combinación. Fíjese que por donde no aplica en todos, pero en varios, donde termina uno yin, comienza el otro en este círculo. Fíjense que este termina en el dedo y el otro empieza por el mismo dedo, pero por fuera. Entonces ahí yo tengo el recorrido yin y pasa al yang, ¿cierto? Y tengo como lo que yo decía antes del ren y el du, ese ciclo, esa circulación, donde los que terminan en los dedos de la mano, generalmente el acoplado empieza o por afuera o por dentro, dependiendo cómo sea. Si el yang termina por acá, el otro debería empezar por acá, o a la inversa. ¿Quedó más claro ahí? Súper. Súper. Profe, y puede mostrar la otra diapo, la que presentó ahora. Este material era adicional. En la parte de los horarios. La Quería parte de los ver. horarios, ya, vamos para allá. Déjeme buscar. Romina levantó la mano. Vamos al tiro contigo, Romina. Meridiano. Ya. ¿Se ve mi pantalla aún? Sí. Ya, este. Aquí están los horarios. Ya, quería ver si entendía esa parte. Por ejemplo, ya el meridiano o el canal del pulmón dice que 3 a 5 de la mañana. ¿Qué significa que está pasando a esa hora Es en ese donde canal? está en su periodo más depurativo, ¿ya? Donde está como más grande, pero en proceso de depuración. Porque vamos a ver también en el curso que en las 3 y en las 5 de la tarde sería, de cierta manera, podríamos tomarlo como del pulmón, pero sería la parte, en la zona como que no está trabajando, la parte más deficiente, que pertenecería a este, por ejemplo. Entonces, acá, eso lo voy a explicar bien en un relojito que hay de meridiano, porque hay una zona, que es la que está puesta acá, en donde el Sanfu, el órgano, está en proceso de depuración, entonces está trabajando mucho, ¿ya? Pero al opuesto, en esa misma hora, pero de la tarde, está en inhibición, ¿ya? Acá está claro, he puesto solamente un horario, que es lo que yo mencionaba antes. En el proceso de máximo trabajo porque está en depuración, 1 a 3 es hígado. Si yo salgo a una fiesta y tomo alcohol, por ejemplo, lo voy a hacer justo en la zona que está en el proceso de más depuración, ¿ya? Profe, Entonces y por tendría que ejemplo, tomar el alcohol a las 4 algo así. Profe, o a las 12. antes, claro. Profe, y ahí, por ejemplo, el estómago. Uno más o menos como que justo en este horario, entre las 7 y las 9 de la mañana, uno toma desayuno. ¿Convendrá entonces tomar desayuno en ese horario? ¿Qué cree usted? Si está en un proceso depurativo, no debería de recibir comida, No, ¿o no? Ah, o sea que habría que debería tomar ser desayuno antes de las o 7 o después de después, las 1. claro. No, Ah, perfecto. tampoco es tan extremo, ¿no? Porque hay Ya, muchos hábitos que los vamos a generar justo por ejemplo, en el horario.
pero la idea es no abusar. O cuando yo hablaba también de los alimentos, ¿cierto? Entonces, si ya sé que de las 7 a las 9 es estómago, a lo mejor no me voy a comer un plato de porotos a las 7 o a las 9 de la mañana. Ya, que puede pasar, hay gente que toma más desayuno como un almuerzo, ¿cierto? O no voy a abusar de el sabor que yo mencionaba anteriormente, ¿cierto? Todo, nada es tan estricto específicamente en esa hora, pero claro, los chinos dicen que en los procesos de depuración, que se podría entender que está como eliminando, ¿no? Pero está trabajando más. Entonces, como está trabajando más para sacarse cosas, y yo le meto comida, como siguiendo con este mismo ejemplo, entonces si está trabajando a 100 para sacarse cosas, va a trabajar al 200 para sacarse cosas y para también recibir lo que le estoy colocando, ¿cierto? Entonces ahí, claro, en los horarios yo debería no hacer trabajar más a ese órgano o a ese FU, para que ese trabajo que está haciendo al 100 lo haga, pero porque está intentando sacarse cosas, ¿cierto? Depuración. No porque además de la depuración tengo que procesar el alimento y separar lo puro de lo impuro, y etcétera. Más o menos eso. Lorena había parece levantado la mano hace rato y después Romina. O Lorena parece que era, no recuerdo. O Romina. Cualquiera de las dos. Yo, Romina. Romina, Romina Fuentes. sí. ¿Cómo estás, Quería Romina? hacer una... Bien, ¿y tú? Bien, Gracias por bien. la clase. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Qué bueno. Quería salir de una consulta con respecto al meridiano de intestino grueso. Ya. Eh, Viendo el recorrido del intestino grueso que va por el lado izquierdo del Lo voy a colocar. recorrido, Lo voy a colocar. ya, Dame un minuto. Un minutito. Ya. Voy a compartir pantalla otra vez. Ya. Meridiano de el intestino grueso. intestino grueso, Ya, acá está. Intestino grueso. Ay, me pasé. Ya. Aquí está el intestino grueso. Ya. ya. Viendo este recorrido Ujú. en cuanto al punto IG-20. En Ya. algunos textos se menciona que del 19 se traslada el punto 20 al lado derecho. ¿Qué tan cierto es eso y por qué razón sucede este traslado del meridiano? Cuando que a la otra, al otro lado de la fosa. Exacto, sí. Mira, no había, a ver, parece que sí, tengo un texto que no había, no he visto eso, la verdad. Voy a investigarlo y tendría que responderlo después porque no lo sé. Es que es Ya, bilateral. Claro, es bilateral, pero el mismo meridiano no debiese seguir por el mismo lado, no cambiarse al otro lado. claro, porque he Por- recibido cursos en las Ujú. cuales se muestra este mapa, pero los docentes han hecho esa mención Que como de cambia. traslado. Claro, entonces no recuerdo haber tenido como una inducción o una directriz del por qué se traslada de, de, del lado el punto, para finalizar el punto. Mm. Entonces me Muy quedaba buena esa duda pregunta. porque el mapa y los mapas generalmente que he visto siempre están con esta dinámica correlativa del meridiano, pero ¿por Claro. qué se trasladaba? Sí, sabes que ahí no sabría responder porque como te decía anteriormente, no he visto yo ese caso específico. De hecho, estoy viendo este monito también, o los otros monitos, otros fantomas y todos los tienen por el mismo lado. Sí, Y y de hecho todos este que es los chino, mapas lo he visto así. este que es chino, que se supone que debiese ser el más, por eso tiene esa postura, porque este está
Claro. hecho como el monito de que hacían antes, como el Minsal nosotros, en China Ajá. había un monito que era de cobre, que estaba relleno de mercurio. Entonces el examen era que el alumno con el profesor le decía punture tal punto, y si el alumno lo hacía correcto, del puntito al punturar salía cobre. Y si lo hacía mal, salía un líquido rojo que les manchaba el delantal. Entonces, de esa Mm, manera se sabía quién había aprobado o no. Y esta es la ok, réplica. Y este ya, lo tiene en el mismo lado, pero lo voy a investigar. ya, muchas gracias. Ok. ¿Quién más quiere hacer una preguntita? Ya, las últimas preguntitas para ir finalizando. Estos son los meridianos. Si es que alguien quiere hacer una pregunta, estos son los Me meridianos. quiero, ¿Sí? me quiero enganchar, lo siento. ¿Será que esta visión en cuanto a los meridianos, bueno, además de la acupuntura o la digitopuntura como tal, lo puedo llevar a la aplicación dentro, sumado los 5 elementos, a la auriculoterapia, por ejemplo? Eh, ¿Cómo así? Es que la auriculoterapia y todas las técnicas de la medicina china tienen que ver Claro. con los 5 elementos. Es la base. Claro, como viendo desde la cosmovisión de la medicina tradicional china y empleada con los 5 elementos, como ligado también la auriculoterapia desde estas técnicas, quería saber si desde esta visualización o conjugación de los meridianos yin, yang, se puede llevar a cabo también dentro de la práctica de la auriculoterapia, como, Es que es así. no sé. Yo, por ejemplo, he hecho 2 cursos que generalmente después de un tiempo se repiten, acá mismo en el centro Wanmin, y la base de la auriculoterapia que yo enseño se basa en la teoría de los Sang y de los Fu, por ejemplo. Se basa en la teoría Yin y Yang, se basa en los 5 movimientos. ¿Por qué? Porque la medicina tradicional china, en términos generales, ese es un pilar. No podría yo no basarme, por ejemplo, en el Yin y el Yang y poder hacer análisis para hacer acupuntura o digitopuntura o reflexología podal, depende de la mirada. Ahora, si yo estoy haciendo una mirada o una auriculoterapia que no se basa, que es más la francesa, ¿cierto? Ujú. O que no tiene la visión específica, que no se basa en la medicina tradicional china, ahí yo no podría no utilizar los 5 elementos. Pero si es una Ya, auriculoterapia que se basa en la medicina china, los fundamentos son todos los mismos. Yin y Yang, ¿cierto? Los 5 movimientos, ¿ya? La teoría del ok, interno y externo, los meridianos, frío-calor, por ejemplo, ¿cierto? ujú, El pulso, la lengua, son los pilares. ok, Desde ahí esa es como la base, los cimientos, y desde ahí hacia arriba se crearon los pisos del edificio. Pero ya, claro, se comprende. por supuesto, sí, yo hago el mismo principio en la auriculoterapia. Como cuando digo, Ya, por ejemplo, trabajo el acoplado, ¿cierto? Si hay ujú, mucho calor interno, voy a escoger del acoplado el meridiano o el punto que pertenece, al igual que el meridiano, que es más profundo, el yin, porque hay ok, calor, hay cara roja, sensación de bochorno, ¿cierto? Hay calor falso, como yo decía antes. Y a la inversa, si hay mucho frío, yo voy quizás a escoger el punto del acoplado en la oreja de el contrario, ¿no? Pero ok, sí, en ese caso, por ejemplo, sí o sí, si voy a trabajar pulmón, sí o sí tengo que dejar un punto de intestino grueso. claro, o un punto de pulmón, Ok, es que depende. claro, Yo puedo trabajar o con el mismo órgano, que pertenece. El órgano es el que da la directriz para que aparezca el meridiano, por un lado.
Si voy a hacer reflexología podal desde la visión de la medicina china, yo también voy a trabajar o con el pulmón, siguiendo con tu ejemplo, porque mi análisis dice que trabaje con el pulmón, o con el acoplado intestino grueso, porque yo quiero Comprendo. tonificar o potenciar pulmón. Es lo mismo, si yo voy a hacer auriculoterapia, lo mismo, si yo voy a hacer digitopuntura, lo mismo. Toda esta visión desde la visión de la medicina china. ¿Ya? Porque, por ejemplo, los mapas de Noguer o los principios de Noguer del francés de la auriculoterapia, algunos tienen otra cartografía, y la Ujú. historia o la relación no es tan de la medicina china. Entonces Se ahí comprende. podría, claro, ahí podría haber una desigualdad. ¿Ya? Como por ejemplo Ya. ahora yo estoy haciendo un curso de iridología con alumnos, y les voy a mostrar el del doctor Jensen, que es el más tradicional que todos ocupan, Ujú. pero les voy a mostrar el de la medicina china. ¿Para qué? Para que vean la similitud que hay y lo que no es igual. ¿Ya? Porque Ah, eso es maravilloso. importante, depende de la visión que yo tenga. Si estoy haciendo auriculoterapia con visión desde la medicina china, sí o sí, porque es un pilar. ¿Ya? Porque hay Ok, distintos mapas, ¿ya? sí, Por ahí eso también sí. puede ser lo que tú mencionas, que lo voy a investigar del punto que va hacia el otro lado. Podría ser que Ah, sea ok. más de la parte del meridiano japonés, Ah, ya, ok. de donde está esta cosa del ki con K, y es como el exceso o la deficiencia, pero tiene otra visión. El shiatsu, por ejemplo, es más japonés y tiene meridianos que, si bien tienen el mismo recorrido, hay algunos que tienen diferencias. El método japonés, más que el de la medicina china. Y eso puede ser, ahora que me estoy acordando, puede ser que ahí esté esa diferencia de que el punto no va hacia el mismo lado, sino que solo pasa el meridiano. Se cruza. Se cruza, exactamente. Muchas gracias, Giovanni, te pasaste. Ok, ya. ¿Alguien más había levantado la mano? Maca, Hola Giovanni, una pregunta súper puntual. Cuando el cuéntame. usuario, tanto en auriculoterapia, digitopuntura o, bueno, aguja, El que sea. el que sea, le duele mucho, le duele al nivel de no soportar el dolor, Ya. ¿Pero qué le duele? ¿Le duele una le zona duele específica? el punto específico que se está Ya, que activando. se está presionando, Mm, colocando, ya, ya. Le duele mucho cuando tú estás mm, haciendo una palpación o algo. ¿Ya? claro, ¿Qué significa o qué es lo que hago? ¿qué significa? Ya, se supone que como a ver, como se supone como que esto es los microsistemas, los que hablaste tú, son zonas holográficas que pertenecen al órgano o a la zona específica. ¿Ya? Por Ujú. ejemplo, si yo me voy a la oreja y tengo por ejemplo, si tengo un problema a nivel cervical, el punto que pertenece a la zona cervical, idéntico a la vértebra que tengo la afectación, el dolor va a estar muy doloroso. Sí. Entonces yo cuando lo palpo va a ser muy doloroso. ¿Por qué? Porque estoy presionando la zona holográfica, o que es igual a la deficiencia o al problema que tengo. Ujú. Entonces, eso sería el punto. Si yo toco un punto específico y pertenece, por ejemplo, a un órgano, podría hablar de eso, de que hay un problema en ese órgano, de que hay un Ah, problema, porque es la equivalencia, ¿no? mm, Eh, Hay un problema en esa zona. Estoy tocando, por ejemplo, la zona lumbar y en la oreja, por ejemplo, y la persona no aguante, dice, oh, es muy doloroso, entonces quizás él en la zona lumbar también tiene un problema. Por eso está inflamada esa zona, o tiene un puntito rojo, o no resiste la presión. ¿Ya? y ahí tú como terapeuta sugieres seguir
irritando para que se active y se sane, o que por otro lado, Trabajaría, por ejemplo, ahí con el punto que es el acoplado. Ahí viene ya, la relación, ¿cierto? Porque a lo mejor el punto del dolor va a ser muy doloroso, siguiendo con el ejemplo, el de mm, las cervicales, pero el del acoplado a lo mejor no va a estar tan doloroso, entonces voy a trabajar en el acoplado para que de manera colateral infiera en la parte que no puedo presionar. maravilloso. ¿Cierto? O lo que yo decía antes del hombro, si yo tengo una lesión al manguito rotador, yo a lo mejor no voy a hacer presión ni masaje en el mismo hombro, ¿cierto? Porque va a estar inflamado y el paciente dice, no, no me toques. Entonces yo voy a trabajar bilateral en el otro hombro para que de manera colateral baje esto. Por eso los meridianos son bilaterales casi todos y los Claro, puntos todos, porque yo puedo trabajar bilateral o en el mismo lado, con- claro, ¿cierto? Exactamente. listo. Muchas Es. gracias, Giovanni. Ok, ya. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? La última, ¿no? Nadie más tiene preguntas. Ya. Ya, chicos y chicas, voy a dejar de compartir. Bueno, espero que les haya gustado esta clase. Van a recibir también esta grabación todos en los que estuvieron presentes y los que no, porque me parece que hubo gente que no pudo conectarse. Yo me di cuenta por los mensajitos que aparecían. Eh, y espero verlos en el curso, lo dejo a todos invitados, van a quedar unos expertos en los meridianos, porque vamos a ver cosas que no enseñan en otras partes, que se aprenden con la práctica, ¿cierto? Y como todas las cosas, la práctica hace al maestro, así que yo siempre digo, Profe, bueno, para los que hacen cursos conmigo, saben que siempre, disculpe, sí, le hice una pregunta yo por el chat ya. antes que se vaya. Y me gustaría saber el valor del curso también. Alejandra, ¿estás por ahí? Sí, Gracias. Ya. El valor del curso, 40.000 las 6 clases. ya, Ya. 40.000 Muchas las 6 gracias. clases, las 12 horas entonces. Esa era Exacto. la pregunta, Mónica. No, mi pregunta era con respecto a la que hizo la compañera, con Ya, respecto del punto, si dígamelo estaba usted, muy dígamelo usted, porque si reactivo. me pongo a buscar la Ya, pregunta, no la si el voy a punto, encontrar. como ella dijo que estaba doloroso, ¿cierto? Es como ideal, como para poner una semilla ahí en auriculoterapia, ¿se puede o no? Es lo Trabajar ese ideal, punto. claro, es lo ideal. Pero si no, voy a trabajar con el acoplado o con la otra extremidad, ¿cierto? Esa era mi O pregunta. también lo que podría hacer es con el palpador solamente masajear y no poner la semillita, también. Si el punto está muy doloroso, pero tengo que sí o sí trabajar en esa zona, y para que Camila también complementarlo, yo podría solamente con el palpador, no tengo un palpador ahora a mano, pero podría masajearlo quizá, ¿cierto? En el sentido de las agujas del reloj, si quiero tonificar, en el contrario, si quiero dispersar, y no poner en la semilla, porque la semilla va a ser que va a estar actuando mucho y eso va a ser más doloroso. Entonces la semilla la voy a poner en el acoplado, pero masajé o estimulé la zona lo que más pude. Obviamente más despacio porque tiene mucho dolor, Ujú. siguiendo con ese ejemplo. Muchas gracias. Me Ok, quedó clarísimo. súper. Gracias por la clase. Ya, que estés bien. Ya, chicos y Gracias, chicas, Giovanni. gracias a todos por estar. Ya, nos vemos pronto o nos vemos en otra masterclass. A los que no van a estar en el curso, los dejo a todos invitados. Nos estamos viendo por ahí siempre. Ya, repasen siempre, vuelvan a ver la clase. Me pueden escribir por el WhatsApp. Y que estén muy bien y que tengan un buen fin de semana. Ya, chao, chao, Muchas chicos. gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Súper linda el máster. Gracias. Gracias, Isa. Gracias a todos los corazones, las manitos y todo lo que me mandaron ahí, los he visto. Ya. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, profe. Chao.